Bienvenidos, el día de hoy estamos estudiando congruencia de triángulos. Continuamos hoy con la lección sobre ángulo, ángulo, lado. Hemos estado estudiando postulados para poder comprobar triángulos congruentes. Hasta ahorita hemos visto tres: lado, ángulo, lado, 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 lado y ángulo, lado, ángulo. Hemos visto el baile con los movimientos para ayudarnos a aprender los postulados de congruencia. Hoy aprendemos el último paso en el baile, que es ángulo, ángulo, lado. En ángulo, ángulo, lado, tengo dos pares de ángulos correspondientes que son congruentes. Por ejemplo, tendría este par, corresponden y son congruentes, y este segundo par, que son congruentes y correspondientes. Ahora, también voy a tener un lado que es dado, que es correspondiente, que también es congruente. Este lado no está incluido, significa que no está en el medio de esos dos, está afuera de esos dos. Entonces, ángulo, ángulo y un lado que no está en el medio. Ese es ángulo, ángulo, lado. Entonces, se completa los 4 movimientos del baile. Ahora, les quiero advertir, hay algunos postulados que son falsos, que no se pueden usar para comprobar triángulos congruentes. El primero es ángulo, ángulo, lado. Ángulo, 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 perdón. En este caso tengo 3 ángulos dados. En este caso, esto no puedes usar para comprobar ángulos congruentes. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, aunque tengan los 3 ángulos iguales, pueden ser de diferentes tamaños. Teniendo simplemente ángulos congruentes, no es suficiente para controlar los lados que sean iguales. Pueden ser, como ven aquí, de diferentes tamaños. Ahora, el segundo postulado es lado, lado, ángulo. En este caso tampoco podemos usar esto para comprobar triángulos congruentes. Como vemos aquí, tengo el ángulo y 2 lados. Este tercer lado puede cambiar de posición. Puede formar un triángulo con un lado así. Pero también es posible formar otro triángulo con esas mismas medidas de 30, 11 y 6. Pero entonces el 6 siendo aquí, entonces forma otro triángulo diferente. Este longitud es más cortito que el primero. En ese caso, como hay 2 triángulos posibles que tengan 30, 11 y 6, no puedo comprobar que son congruentes con eso. En ese caso vamos a responder que no son ningunos. Aquí tengo unos ejemplos para practicar. Tenemos que indicar si los triángulos son congruentes por lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado o ángulo, ángulo, lado. Entonces aquí voy a marcar los triángulos que corresponden, los ángulos. En este caso, ángulo A corresponde con ángulo Y. Tengo otro par de ángulos, ángulo B. También es ángulo, corresponde con ángulo Z. Y tengo ángulo AC, corresponde con YX. Tengo que ir en esa orden. Como esta es roja, ángulo rojo, voy a comenzar aquí, a la que falta, y de Y, entonces aquí. Voy a tener aquí ángulo, ángulo, lado. Para escribir la declaración de congruencia, tengo A corresponde con ángulo Y, B corresponde con Z, y entonces C corresponde con X. Tiene que ir exactamente en esa orden, no pueden ir en ninguna otra orden para la declaración de congruencia. Entonces vamos al siguiente. Recuerden cuando tenemos ángulos rectos, como indicado aquí por
el cuadrito, este mide 90 y este ángulo también mide 90. Eso es un par de ángulos correspondientes congruentes. Después tengo este lado aquí, corresponde con este lado, y este lado con este. Entonces tengo aquí lado, lado, ángulo, lado, lado, ángulo. Recuerden, ese es uno de los falsos. Ese no es, este va a ser ninguno. No puedo comprobarlo por ninguno de estos postulados. Como no puedo comprobar congruencia, tengo que dejar esta declaración en blanco. Para el último ejemplo aquí, voy a ver, me doy cuenta que aquí están indicando que estas líneas por estas flechas son paralelas. Recordamos que cuando tenemos líneas paralelas con un transversal aquí que corta estos dos, sabemos algo de estos dos ángulos de aquí. Forman, si recuerdan, ángulos alternos interiores. Ángulos alternos interiores, recuerden, son congruentes. Entonces puedo marcar esos dos ángulos aquí. Estas son las líneas paralelas. Aquí tengo el transversal que los corta. Y estos dos ángulos son los ángulos alternos interiores que son congruentes. Entonces, marcando aquí el triángulo, tengo ángulo, un lado en el medio, ¿sí? Porque comparten estos dos triángulos, comparten este mismo lado, congruente con sí mismo es la propiedad reflexiva, entonces son congruentes. Y ahora este último par, ángulo, ángulo. La declaración de congruencia, en este caso va a ser ángulo, lado, ángulo, angle, side, angle, ángulo, lado, ángulo. Y voy a escribir la declaración. Ángulo P es este, corresponde entonces con S. Voy PQ, está aquí, va al ángulo rojo que marqué aquí, va a ir el S R. Va PQR, del rojo al azul. Entonces en el segundo del rojo al azul es R corresponde con Q. Entonces PQR corresponde con SRQ. Últimos dos ejemplos. Aquí dice, indique qué información adicional se requiere para saber que los triángulos son congruentes por la razón dada. Aquí nos están diciendo, usen lado, lado, lado. Me dan dos lados, ¿sí? Este par y este par aquí en el centro, que es por la propiedad reflexiva. ¿Qué me falta para poder decir lado, lado, lado? Obviamente me falta otro par de lados. Entonces, yo le voy a marcar aquí que estos tienen que ser congruentes. Lo que falta para poder usar lado, lado, lado en este caso es aquí RS, que va a ser congruente a DQ. Tiene que ser en esta orden porque R va con D y S va con Q. En el último ejemplo quieren usar ángulo, lado, ángulo. En este caso ya tengo el ángulo, este lado por la propiedad reflexiva, y necesito entonces otro ángulo aquí. Lo voy a marcar con 2 para que sea ángulo, lado, ángulo. El que falta es este ángulo. Lo voy a escribir de esta forma. SUT es este primer ángulo, SUT. El otro lado corresponde, D corresponde con ese, eso va a ser DUT. SUT corresponde con DUT.
Es todo para el día de hoy. Tengan un buen día y buena suerte con esta tarea.